Muy buenos días, colegas. Hoy les voy a presentar un caso clínico con soporte vital extracorpóreo ECMO en procedimientos intervencionistas. Mi nombre es Sandra Alba, soy enfermera perfusionista especialista en ECMO eh, que trabajo en Cali, Colombia. Encuentran ahí mi código QR para quienes quieran luego contactarme. Entonces, este se trata de un caso clínico que vamos a presentar. El contenido de lo que vamos a desarrollar es la presentación del caso. Les voy a contar acerca de cómo se hizo el soporte vital extracorpóreo y en una angioplastia de alto riesgo, unos conceptos básicos de ECMO y las conclusiones para luego poder abrir la mesa a sus preguntas. El caso clínico, entonces, se trata de un paciente de 61 años que le realizaron una revascularización coronaria en el año 2017, que estaba con angina inestable y consulta por su angina y le hacen una coronariografía donde el tronco principal es de buen calibre, pero se observa una lesión distal de la descendente anterior, un vaso de moderado calibre. Se observa con lesiones del 90 y 95% en su medio proximal. La circunfleja también tiene lesiones entre el 90 y el 95 en su tercio proximal. Y en la coronariografía derecha, el sistema dominante es derecho y está ocluida al 100. Entonces, los injertos, la mamaria, la descendente anterior está ocluida, tiene una lesión distal y la safena, la primera diagonal, también estaba ocluida, que es la que ellos intentan. Esta es la coronariografía que podemos ver, la mamaria que está ocluida en su porción distal, y estaba con una buena fracción de eyección cuando consultó. Entonces, ¿qué pasa con este paciente? Presentó una fibrilación ventricular colapsante luego de la inyección del puente safeno para la primera diagonal, y se manejó con desfibrilación de 200 joules saliendo a ritmo sinusal que permitió terminar el procedimiento diagnóstico. Pero este procedimiento, ellos vieron la posibilidad de poder destapar ese puente safeno para poder que el paciente tuviera algo de riego coronario, pero la fibrilación ventricular no les permitió. Entonces, el paciente es pasado a junta cardioquirúrgica para poder definir qué se puede hacer con este paciente, porque en los intentos de canular hacía fibrilación ventricular. Entonces, el hemodinamista, puede hacer el paciente un shock cardiogénico agudo por isquemia del tronco, y en estos casos está indicado un soporte mecánico. Entonces, cuando los sinotrópicos y los vasopresores no son suficientes, se requiere un soporte mecánico que le va a proporcionar al paciente un flujo adicional para poder soportar esa isquemia en ese momento del procedimiento. Entonces, ¿en cuáles pacientes están indicados? En el paciente que está probable para un shock cardiogénico. Entonces, en la junta cardioquirúrgica, al ver que el paciente no era quirúrgico y que no tenía ninguna otra posibilidad, un paciente muy joven, 61 años, entonces se decide que lo vamos a pasar con él. Esta es una de las sustentaciones bibliográficas en las cuales es un nivel de evidencia bajo, clase B, nivel de evidencia C, pero todo depende de las características del paciente y la situación que se esté viviendo. Entonces, la alternativa de una asistencia ventricular o un soporte circulatorio es, es, es posible. Entonces, ¿qué tenemos disponible en las salas de hemodinamia? Tenemos disponible el, el balón de contrapulsación, tenemos disponible el Impola, tenemos disponible en Tandem Heart, y en los centros que tenemos ECMO podemos
tener disponible el ECMO para poder soportar el gasto cardíaco del paciente en ese momento y que en el posoperatorio no tenga una falla cardíaca aguda por la isquemia que sufrió durante el tiempo que estuvo durante el tiempo del procedimiento y vamos a poder soportarlo y poder brindarle un procedimiento de pronto más seguro y sin mayores consecuencias. Entonces, ¿qué es el soporte vital extracorpóreo y el ECMO? El ECMO es una oxigenación de membrana extracorpórea, que es un soporte vital extracorpóreo en el cual se extrae la sangre venosa y se oxigena y luego se retorna a una arteria oxigenada. Dependiendo, tiene miles modalidades, si va a ser un soporte cardíaco, si va a ser un soporte pulmonar. Los pacientes candidatos son pacientes en insuficiencia cardíaca reversible o en falla respiratoria reversible. Entonces, esto es como el último eslabón también para la resucitación cardiopulmonar. Cuando las estrategias médicas convencionales no fueron posibles, pues tenemos que pasar a un soporte mecánico circulatorio. Entonces, aquí ya una vez la Junta decide que que vamos a hacer este procedimiento, era la primera vez que lo hacíamos en la sala de hemodinamia. Esto es un trabajo colaborativo que lo hacemos entre hemodinamia, cirugía, cuidado intensivo, en el que vamos a preparar al paciente, vamos a preparar los equipos, se hace la información al paciente, el familiar y el consentimiento, porque no sabemos si en un momento dado el paciente pudiera quedar en ECMO después del procedimiento. Se informa al grupo de ECMO de la UCI y se define el objetivo terapéutico, si va a ser un soporte corto o un soporte de larga duración. En este caso, desde la Junta se definió que iba a ser un soporte corto, puesto que el paciente no tenía una fracción de eyección muy deteriorada y esperábamos que una vez se soportara después del procedimiento no fuera a ser falla cardíaca refractaria. Entonces se verifican qué equipos, cómo es la logística de todo este procedimiento. Participa una gran cantidad de gente, el servicio de UCI, el servicio de hemodinamia, el servicio de cirugía. Es el flujograma para poder hacer este procedimiento? Vamos a listar equipos que consiste entre la centrífuga, que es la que funciona como corazón, el intercambiador de calor con el que calentamos el paciente, el blender, en los monitores de saturación venosa, en los monitores de presión. En cuanto a los insumos, vamos a determinar qué oxigenador se va a usar, si un oxigenador de corta o de larga duración, qué conectores y qué cánulas se van a usar para este paciente. Luego vamos a mirar los otros equipos necesarios, el analizador de gases, el hemocron, el ACT, si vamos a usar monitores de saturación regional para ver cómo está esa pierna cuando la canulamos. Y también en las salas de hemodinamia vamos a verificar que tengan dos fuentes de aire y dos fuentes de oxígeno, uno para la máquina de anestesia y otro para la máquina de ECMO. Una vez tenemos esto, pues vamos a hacer un flujograma, que lo que solicitamos un turno quirúrgico en sala de cirugía y en sala de hemodinamia simultáneo. Se mira cuál va a ser el abordaje de las cánulas y qué cánulas van a ser requeridas, porque el abordaje puede ser subcutáneo, pero si no lo permite o el paciente tiene unos lechos que no permiten, tocaría hacer semicelligent, que ya necesitamos otros instrumentos en sala de hemodinamia. Y la perfusionista cuenta con la directora de ECMO qué máquina vamos a usar, qué máquina está disponible. En salas de cirugía se define qué grupo va a participar, la instrumentadora y la circulante. Estamos usando para estos procedimientos una instrumentadora de cardio y una circulante de cardio para que se apoyen con la circulante de sala de hemodinamia. Tenemos en el almacén de cirugía todos los insumos.
y los bajamos para hemodinamia. Entonces se definen todos los insumos, tenemos un carro que se alista para poder bajar con todos estos insumos. Y el perfusionista define con el cirujano de anestesia qué membrana se va a usar, si va a ser un procedimiento de corta o larga duración, y en compañía del especialista ECMO, que el especialista ECMO es un enfermero de la UCI que está asignado para el paciente y ese va a ayudarnos a armar y a purgar y ayudarnos en todo el procedimiento junto con el perfusionista. Entonces aquí ustedes ven, esto es un trabajo colaborativo de muchas personas. Aquí está grupo de hemodinamia, grupo de cirugía y grupo de UCI. Ya íbamos para hemodinamia con todos nuestros insumos, que va a ser la instrumentadora, va a validar la disponibilidad del instrumental y de insumos para la canulación y qué va a necesitar en sala de hemodinamia extra. Corrobora cómo ayuda al cirujano a hacer la conexión del circuito, la circulante de hemodinamia, lista de equipos necesarios para la canulación, el electrobisturí, la fuente de luz, las lupas, la succión necesaria y corrobora con el anestesiólogo los medicamentos. Por eso, no, como son muchas cosas, asiste la circulante de hemodinamia y la circulante de cirugía, para que la circulante de cirugía asista con medicamentos al anestesiólogo. Y con la coordinación de hemodinamia se prepara el cubículo para que garanticen que sea un cubículo modo quirófano, que esté totalmente estéril. Para los que tienen salas híbridas va a ser mucho fáciles. Nosotros no tenemos una sala híbrida, entonces tenemos que alistar y garantizar la asepsia y la antisepsia del cubículo, que esté el analizador de gases, que esté el monitoreo de la anticoagulación, que esté reservado ese paciente. Entonces, aquí una vez ya se ha verificado todo esto, bajamos nuestro paciente de la UCI. Para este caso de este paciente se colocaron introductores 8 y 6 French femorales, unos accesos de rutina en la femoral izquierda y en la femoral derecha. Las femorales derechas, arteria y vena, fueron usadas para el ECMO y la femoral izquierda, arteria, para el procedimiento de hemodinamia. ¿Cómo fue esta canulación? La canulación en ECMO puede ser una canulación que es femoral para extraer la sangre desoxigenada y axilar para entrar la sangre oxigenada. Puede ser fémoro-femoral, que fue el caso de nuestro paciente, o puede ser central. Dependiendo la situación, entonces vamos a tener la canulación. Para el caso de nuestro paciente fue femoral. Arteria femoral, vena femoral. Entonces se hizo el abordaje periférico, una arteria y vena femoral, y el cateterismo se realizó por el lado izquierdo y por el lado derecho se canula la vena. ¿Cómo son estos canulación? Estas son las cánulas, que es una cánula que va a quedar en la punta, esta punta va a quedar en la unión cabo-atral derecha, y esta es la cánula femoral, que sí que esta es la de extracción, esta es la de retorno. La de retorno se va a quedar, es una cánula corta. Vamos a usar unos dilatadores. Este paciente se usó una cánula venosa de 21 French, que es la que extrae la sangre de la aurícula hacia el oxigenador, donde se produce el intercambio gaseoso y se retorna la sangre oxigenada con una cánula de 17 French. Este fue el momento donde estaban canulando. Aquí está presente hemodinamia, está presente cirugía. Este paciente fue canulado percutáneo. Pienso que los hemodinamistas tienen gran experiencia en hacer este procedimiento. Con que tengan los dilatadores adecuados para los French de la cánula, no van a tener ningún problema. En caso tal de que tengan algún problema, pues entra a cirugía a hacer una técnica semi-Selligen en la que expone los vasos y ya va a poder introducir la cánula. Entonces, este fue el momento de canulación. Aquí podemos ver cómo entra la cánula. Esta es la cánula venosa que va hasta la unión
cabo atrial de la vena cava superior. Es un trabajo todo el tiempo colaborativo, así como está hemodinamia, anestesia, cirugía. Todo el personal asistencial también está de los dos o tres servicios involucrados. Entonces, ¿el ECMO de qué se trata? El ECMO se trata de extraer la sangre venosa, pasarla por una bomba que va a hacer las veces de corazón. Con el impulso que se pasa, va a pasar a una membrana que va a hacer las veces del pulmón, que va a oxigenar esa sangre y se va a retornar oxigenada al paciente. Entonces, este es el circuito que usamos. Lo que ustedes ven allí, este es una membrana que es de corta duración porque planeamos que este paciente no iba a salir en ECMO ni iba a durar más del procedimiento por sus características y por la fracción de eyección que tenía y el tamaño ventricular que el paciente tenía en sus medidas del eco. Entonces, aquí como les voy a mostrar en detalle, una vez ya estábamos conectados, esta es la cánula venosa. La cánula venosa va a sacar la sangre que no está oxigenada, va a llevar, esta se monitoriza con un monitor de saturación para ver qué saturaciones está manejando el paciente, qué hematocritos, va a ser llevada este es un sensor de burbujas, va a ser llevada a la bomba que hace de corazón. Aquí va esta impulsarla a esta membrana, que esta membrana va a hacer las veces de pulmón. Esta membrana va, con ese impulso, va a sacar la sangre oxigenada y va a retornar a la cánula de retorno, que en este paciente fue una cánula femoral derecha. Entonces, ahí ya tenemos nuestro circuito instalado, estamos listos para hacer la asistencia y el hemodinamista procedió a hacer su procedimiento con el ECMO. Entonces, el paciente entró en ECMO antes de que el hemodinamista empezara a hacer las dilataciones. Cuando él está haciendo la dilatación y la oclusión de la arteria, la angioplastia, el paciente se empieza a presentar saturaciones bajas. Ahí ya estaba soportado, estaba con el 30-35% del gasto cardíaco. A pesar de eso, empezó a hacer saturaciones bajas, disminución de la presión arterial. Entonces, en el momento del tronco, el paciente empieza a hacer bigeminismo y luego taquicardia ventricular. ¿Qué hacemos para que esto no continúe inmediatamente? Se aumentó los flujos de bomba, lo cual el paciente responde satisfactoriamente sin ningún medicamento. El paciente retorna a su ritmo sinusal, sube las saturaciones y el hemodinamista puede hacer el procedimiento sin ningún problema. El tiempo del soporte fueron 40 minutos. Cuando decimos que subimos el flujo de bomba, se refiere esta bomba, aquí el gasto cardíaco con un índice de 2.2, 4 litros, le subimos el flujo de la bomba para darle un flujo total. El soporte estaba full en ese momento y este es la bomba que es el corazón del paciente en ese momento. Entonces el soporte duró 40 minutos porque no fue fácil ponerle los stents y hacer las dilataciones por la anatomía del paciente y ya fue, una vez hicimos esto, este era el cateterismo durante el procedimiento. Ustedes pueden observar aquí la cánula venosa, que es la que podemos ver en esta proyección, y el hemodinamista pues estaba con sus guías y estaba pues haciendo el procedimiento que duró 40 minutos, las dilataciones y el poner el stent. Durante, en el postprocedimiento, este fue el cateterismo, ya el paciente muy diferente, pudo dilatarle, pudo ponerle sus stent, el paciente destetado el procedimiento satisfactoriamente, le retornamos toda esa sangre del circuito para que no se nos bajara el hematocrito, se la retornamos y luego se hace el cierre de los accesos vasculares con dispositivo ProGlade y el cierre del acceso vascular con dispositivo Angiosil.
El paciente, el procedimiento se realizó con una sedación, no fue intubado y se fue a cuidado intensivo por 12 horas para observación y a las 12 horas fue pasado a piso. La fracción de eyección se conservó, no tuvo ningún deterioro post procedimiento. Entonces, ¿qué consideraciones importantes hay acá? ECMO no es una medida desesperada cuando el paciente ya se ha colapsado y lleva 20 minutos en el que ya el ventrículo se ha dilatado y tiene una falla cardíaca aguda. La terapia ECMO es una estrategia de un manejo integral entre muchos profesionales, tanto médicos como asistenciales, y debe ser instaurada por un equipo multidisciplinario. Que concluimos, esta es una terapia que puede, una oportunidad para pacientes en los procedimientos que se nos complican o que prevemos que puede ser un procedimiento catastrófico y se puede resolver la causa y dar un puente a una recuperación. En caso de que el paciente se hubiera deteriorado su fracción de eyección, lo continuamos soportando en ese momento en que hace la falla cardíaca aguda, lo soportamos unas 6, 7 horas mientras pasa mientras él reperfunde y va a lograr que esa falla cardíaca no se instaure. Eh, la toma de la decisión de entrar a ECMO debe ser en las etapas tempranas del shock cardiogénico, antes de que haya un colapso, para poder tener mejores desenlaces y una mejor sobrevida. Entonces, aquí ya les dejo qué controversias hay. El uso del ECMO tiene muchas variaciones, varía de centro a centro, dependiendo si tenemos cirugía, cardio, si hay sala híbrida, si se hace un stand-by de ECMO y perfusión para los procedimientos de alto riesgo o no, si se hace una alerta de ECMO. Este es el último eslabón para el ICPR. Entonces, ¿qué ve uno cuando hace la ACLS? El último eslabón para ICPR y las salas de hemodinamia definitivamente es el lugar perfecto para llevar el paciente y canularlo en menos de 15 minutos. Y si el paciente hace shock cardiogénico, ¿para dónde vamos? Vamos para trasplante, vamos a soportar los 72 horas. Entonces, todas estas preguntas no las debemos resolver antes del procedimiento. Entonces, ya queda abierta esta mesa para que ustedes puedan preguntar y podamos resolver y podamos charlar acerca de este procedimiento que hacemos entre el personal asistencial de cirugía, UCI y hemodinamia. Muchas gracias.